Bienvenidos todos a compartir este momento que ha sido pensado para que oremos un rato en torno a la palabra, en este regalo que Dios nos hace en este tiempo de la iglesia tan complejo, pero al mismo tiempo tan luminoso, creo. Esta noche vamos a compartir un texto bastante conocido, pero hoy también queremos insistir desde la oración, desde la plegaria, a ver qué nos quiere decir una vez más este texto, que es del Génesis del capítulo 4. Vamos a estar esta noche ahora con Susana, que va a hacer la oración inicial. Betina va. Está silenciado. Víctor, no se te oye. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Perdón. Ahora sí. Bueno, Bueno. vamos a compartir este momento de oración en torno a la palabra con el texto de Génesis del capítulo 4, texto conocido, pero que vamos a insistir en esto, a ver qué quiere Dios decirnos en este tiempo de la iglesia, que me parece que si bien hay cosas muy de tinieblas aún en ella, pero no cabe duda que hay una luz que viene de Dios y que pretende iluminar la vida y el caminar de la iglesia en el mundo, ¿no? Para este momento nos van a acompañar Susana, de la diócesis de San Luis, con la plegaria inicial, la oración inicial. Betina va a proclamar el texto propiamente del libro de Génesis. Gabriel, un seminarista de la diócesis que va a ser ordenado diácono ya el mes próximo. Karina nos va a cantar una canción que pretende ser la respuesta orante a la palabra. Y finalmente Susana también va a animarnos con el propósito a caminar en él. ¿Bien? Bueno, Susana. Bueno, vamos a hacer la oración inicial pidiéndole al Padre lo siguiente. Te alabamos todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María. Te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor uno y trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimas con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos es de ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia. Amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando. Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén.
Betina, gracias. Lectura del libro del Génesis. El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Entonces dijo: he procreado un varón con la ayuda del Señor. Más tarde dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas y Caín agricultor. Al cabo de un tiempo, Caín presentó como ofrenda al Señor algunos frutos del suelo, mientras que Abel le ofreció las primicias y lo mejor de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín ni su ofrenda. Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. El Señor le dijo: ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Si obras bien, podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le replicó: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo. Por eso, maldito seas lejos del suelo que abrió sus fauces para recibir la sangre de tu hermano derramada por ti. Cuando lo cultives, no te dará más su fruto, y andarás por la tierra errante y vagabundo. Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para poder sobrellevarlo. Hoy me arrojas lejos del suelo fértil. Yo tendré que ocultarme de tu presencia y andar por la tierra errante y vagabundo, y el primero que me salga al paso me matará. Si es así, le dijo el Señor, el que mate a Caín deberá pagarlo 7 veces. Y el Señor puso una marca a Caín, para que al encontrarse con él, nadie se atreviera a matarlo. Luego Caín se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir a la región de Nod, al este de Edén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Gracias, Betina. Gabriel, quedamos con vos. Bueno, buenas noches. Vamos a ver un poquito sobre una parte, digamos, técnica del texto, lo llamo así, sobre qué dice el texto, ¿no? Recordando en primer lugar que este pasaje forma parte de una composición, es decir, de una unidad literaria mayor, que abarca desde Génesis 2:4 a Génesis 4:26. Aquí, en esta unidad literaria, tenemos como personaje central al ser humano. Y me gusta destacar, por decir, el ser humano en relación. El ser humano en relación con su creador, con Dios, el ser humano con la creación, y el ser humano también en relación con los vínculos, con sus vínculos más cercanos. Tenemos por un lado la pareja, los vínculos con su pareja, es decir, con Adán y Eva, y luego tenemos los vínculos fraternos, es decir, el texto que hemos leído hoy día de Caín y Abel. Por eso que para poder entender este capítulo, los capítulos 3 y 4, es bueno también como tener presente en la cabeza el capítulo número 2, que va a ser aquel capítulo que va a iluminar este texto de hoy día.
Los personajes que se nombran en este relato, especialmente el de Caín y Abel, no vuelven a aparecer en el a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ¿no? O sea que solamente está referenciado acá en este texto. Pero hay algunos temas que sí aparecen luego en el Antiguo Testamento, como son el tema de la desobediencia o la caída. Tenemos, por ejemplo, como paralelo en Eclesiástico 25-24, y en el texto de Sabiduría, capítulo 2, del versículo 23 al 24. También tenemos la identificación de la serpiente con el tentador o con Satanás en el Nuevo Testamento, es decir, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12 y luego en el capítulo 20. Pero comúnmente se conoce este relato es como el relato de Caín y Abel. Y por ahí como que la palabra o la síntesis que se nos viene a primera instancia cuando leemos este relato o cuando tenemos alguna referencia, es la pregunta, ¿no? Que hace Caín, dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Como que esa pregunta queda siempre como que latente cuando leemos el texto. Como decía anteriormente, este texto forma parte de una unidad literaria. Y precisamente lo forma, digamos, con una unidad a nivel literario y conceptual entre el pecado de Adán y el pecado de Caín. Es decir, como que se da la misma estructura. Ambas narraciones tienen el mismo esquema procesual, donde en primer lugar tenemos un delito, luego tenemos la apertura de las diligencias por parte del juez divino, es decir, en este caso por Dios, como que comienza a darse este interrogatorio de Dios. Después tenemos el propio interrogatorio de Dios, la sentencia que da Dios y esta ejecución de la sentencia. Por ahí, haciendo un poquito de referencia, por ejemplo, en el caso de Adán tenemos que implica el destierro del pecador y en este caso también implica el destierro de parte de Caín, que va a andar como vagabundo. Pero también la narración a simple vista puede parece una historia, ¿no? Que sucedió de esa misma forma que es contada. Pero en realidad es un mito de origen, es decir, que es una verdad que nunca sucedió tal como se la cuenta. Pero una verdad, por decir, venimos a decir como una verdad a medias, ¿no? Donde se busca sobre todo poder explicar una situación. Esta situación que se da entre los hermanos. Pero también esta situación que se sigue dando hoy mismo y que también sigue repercutiendo en la sociedad. También encontramos dentro de esta narración algunos razonamientos donde se tratan de explicar el sufrimiento, la violencia entre los hermanos, la violencia que se da muchas veces y que se ejerce entre los vínculos, los resentimientos, es decir, el rencor que se da muchas veces entre los miembros de un clan familiar, y el sufrimiento de habitar en un valle de lágrimas, sobre todo haciendo como alusión a este destierro que vive, en este caso, Caín, y también que ya lo vivió, por decir, Adán y Eva. Ahora vamos a pasar a la diapositiva con las preguntas. Aquí hay unas preguntitas para poder reflexionar personalmente sobre el texto y luego compartirlo. ¿Qué me dice el texto? Vamos a hacer un primer momento donde vamos a meditar en silencio las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más me impactó del texto? ¿Soy capaz de comprender la forma de actuar de Dios ante el pecado de Caín, que lo sigue protegiendo y no lo condena al modo humano? ¿Experimento que obedecer a Dios es lo más conveniente para todos? ¿Hemos respetado el deseo de Dios
de que cuidáramos su jardín. Se repiten las historias de violencia entre miembros de una familia. ¿Qué debemos hacer ante las tentaciones? Bueno, este momento dejamos abierto para que los que quieran podemos ir participando y enriqueciéndonos con, bueno, con lo que surja en nuestro corazón. Pueden poner las preguntas de vuelta para ayudarnos. Gracias. Personalmente me quedé con el tema del resentimiento, que no es una cosa que permanentemente se hable. Se puede participar, ¿no? ¿Así? Sí, sí, dale. Me llama la atención que dice que Caín estaba resentido, cabizbajo sería, resentido, y sobre todo que esté en boca de Dios en el texto. Yo sé que obviamente que no es un texto histórico, pero sí le pone el tema del resentimiento. ¿Por qué estás resentido? Y una pregunta que me gusta hacerme cuando ando resentido, y también me gusta hacer cuando veo que algunas personas de mi entorno están resentidas, porque siento que el origen del problema está en el resentimiento. Por ahora comparto eso. Respondiendo la primera pregunta, ¿qué es lo que más me impactó del texto? Y es, como quien dice, el plan de Caín de llevarlo, vamos al campo. O sea, cómo por ahí premeditó el asesinato de su hermano, y cuando el Señor le dice, llevado por la envidia, por el resentimiento, todo lo que movía a Caín, al haber premeditado, porque le dijo vamos al campo, ya sabía lo que iba a hacer, y cuando le dice ¿dónde está tu hermano? Cuando dice Dios ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Bueno, eso por ahí cuando o nos la mandamos o hacemos algo, herimos al hermano, Dios nos va a preguntar, ¿qué pasó con tu hermano? Ah, no sé. O sea, me impactó mucho la premeditación y llamémoslo así, el lavado de manos que hizo de decir, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Eso es lo que quería compartir. Me imagino que será por un tema de la época. A mí me impactó en la primera el nivel de violencia, porque ni siquiera hubo una charla previa, un entender qué le pasó, pero porque es como muy violento, ¿no? Esto de sacarlo afuera y matarlo directamente. A mí particularmente me impactó mucho en el hoy,
si lo pudiera comparar en el hoy, este nivel de violencia me sigue pareciendo fuerte. Bueno, yo siguiendo lo de Rubén, que dice que, hablando del tema del resentimiento, a mí me llamó la atención esta vez que el texto le agrega y agachó la cabeza, o sea, hasta corporalmente ha expresado este resentimiento, ¿no? Como lo que el cuerpo habla, lo que está en el corazón. Y me viene a la memoria aquel otro salmo, que el Señor le endesa al que ya se dobla, ¿no? Es decir, Dios está dispuesto a levantarle la cabeza, pero no lo va a hacer ahora, lo va a tener que hacer Dios después, ¿no? Del acto. Mientras tanto, Caín no se da cuenta de eso, ¿no? Pero la imagen de que él agacha la cabeza, digamos, expresando esa cosa negra que tiene dentro del corazón, es lo que me llama la atención. Siguiendo esto de Víctor Hugo, ¿no? Que compara un pasaje evangélico, un pasaje bíblico con otro pasaje de la Biblia. Yo compararía esto con capítulo 15 de Lucas, la parábola del hijo pródigo. Y ahí saldría en defensa del pobre Caín, porque algo bueno hace Caín. Habla de mi hermano. El hijo mayor de la parábola del hijo pródigo dice tu hijo, nunca dice mi hermano. Entonces también entenderlo a Caín como una víctima, ¿no? de esta situación, no solo como el malo, el victimario, sino también como una víctima, ¿no? Porque ahí dice que Dios miró con agrado lo de Abel y no lo de Caín. Y bueno, ya en cierto modo el pobre Caín venía entonces rengueando por ese lado. Ser capaces de también defender de algún modo a los que a simple vista parecen como malos, me parece que es un lindo trabajo de comprensión que podemos hacer. Sí, creo que, no sé, a mí me llamó la atención lo de cabizbajo y cómo se va dando, ¿no? Yo creo que, que lo tomó a Caín fuertemente fue la envidia, ¿no? Es lo que Dios ve en él antes, ¿no? O sea, en la relación, la envidia es la que empieza a hacer que él empiece a mirar distinto a su hermano. Lo ve distinto hasta llegar a, bueno, al punto que llegó, ¿no? No sé, la envidia por allí es lo que hace que, bueno, él se enoje y ande cabizbajo, como que queriendo no poder alegrarse de lo bueno que tiene el hermano, ¿no? Creo que, no sé, me parece que por allí es prisionero, por allí de esa envidia que pudo más que él, hasta el punto que Dios le dice después, pero si actúas mal, el pecado está junto a tu puerta como una fiera que te acecha, ¿no? O sea, ese actuar mal, él aparentemente, bueno, estaba enojado, estaba cabizbajo, ¿no? Pero si actúas mal, creo que es la envidia eso, ¿no? La envidia que nos lleva a no descubrir al otro, a no alegrarme con el otro, al estar, no sé, Víctor Hugo dijo como en esta oscuridad, ¿no? Creo que dijo algo así. Me parece que es esto lo que lleva a Caín a esta situación. Sería bueno, tal vez, Alicia, a raíz de lo que vos planteas, en el punto 5, se repitan las historias de violencia entre miembros de una familia y tal vez cuenta esto, y seguramente que sí. Hoy fiesta de Santa Marta, entre Marta y María,
el capítulo 10 de Lucas, ¿no? No te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo. Ahí también hay violencia. Claro. Marta, Marta, te ocupas de tantas cosas. Sí. A mí me llama la Perdón, atención. puedo. Perdón. A mí lo que me llamó mucho la atención es el diálogo previo al asesinato de Abel. Cómo el Señor se da cuenta de que algo está pasando ya en el corazón de Caín, que como decía el padre Víctor Hugo, ya hasta su expresión corporal lo denotaba, y cómo el consejo de Dios, o cómo la advertencia de decirle que el pecado está agazapado a la puerta, pero revelarle que cómo tiene que usar su libertad, que él tiene que dominarlo. Eso me llama mucho la atención, y la parte final donde a pesar de que Caín asesinó a Abel, el Señor lo sigue protegiendo porque le pone una marca para evitar que alguien le haga daño a él. A pesar de no haber podido dominar sus instintos o sus resentimientos, el Señor no lo deja solo ni librado a su suerte, sino que sigue con él y le pone una marca para evitar que alguien lo mate a él. Patricia, hay una Patricia que quería participar, ¿sí? ¿Podría agregar algo? Sí, 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 sí. Yo lo veo trayéndolo a la actualidad, a lo que nos podría haber pasado cuando éramos chicos nosotros. Creo que Caín ha querido llamar la atención de cierta manera, ¿no? Pero lo ha hecho de una manera equívoca, porque al ver que Dios tenía buena mirada en él, creo que fue acumulando esa envidia, ese rencor, ese dolor, y no sabía cómo llamar la atención a Dios en lo bueno. Por ahí, viendo reflejado en la infancia nuestras, ¿no? Con nuestros hermanos, y por ahí en aquellas actitudes de nuestros hermanos que hacían las cosas bien y nosotros como que nos dejaban un poco de lado, es como que en un momento, como para llamar la atención, de cierta manera golpeábamos a nuestros hermanos para, no sé, me da la sensación de que de llamar esa atención, de que por lo menos esa mirada piadosa de Dios en él pueda llegar a comprender algo de ese ofrecimiento que hacía Caín, que no era bien visto. Creo que, y por eso mismo Dios después dice, ¿por qué lo protege? Y yo creo que también lo protege porque es hijo de él también, es hijo de Dios, es un hermano, es un hijo. Y nosotros como papá, a lo mejor aquellos que tenemos hijos, sea lo que sea, las situaciones que sea, bueno, tenemos que tener misericordia con ellos también. Eso. Hola. Hola Patricia, se te escucha bien. Dale nomás. Ah, bueno. Bueno, yo lo que decía es que
me llama la atención en nuestra naturaleza humana, que no me parece que sea solo mía, ¿no? Yo soy melliza y todo el mundo dice, ¿quién es la más linda? ¿Quién es la más buena? ¿Quién es más simpática? Siempre nos comparan, pero más allá de esa comparación que nos hace de mi hermana y mío, que somos mellizas, me parece que en nuestra naturaleza humana siempre nos estamos comparando. Yo trabajaba en el Banco de Alimentos en Colombia hace unos cuantos años cuando vivía allá, y el sacerdote que está en el Banco de Alimentos decía, todas las bolsas que nosotros damos a la gente son una exactamente igual a la otra, porque el ser humano tiene un defecto, tiene dos ojos y uno siempre se va al ojo de la bolsa de al lado. Entonces, eso me pregunto, ¿por qué, no, en nuestra naturaleza tendemos a mirar si el otro tiene más, si el otro tiene menos, si el otro es más lindo, si el otro es más bueno, si es más inteligente? Bueno, es una cuestión de nuestra naturaleza y creo que nuestro desafío está en tratar de buscar perfeccionarnos nosotros y ser cada día un poco mejor y no estar tanto mirando la bolsa ajena. Pero bueno, creo que es un desafío nuestro, o sea, que es nuestra naturaleza quizás, y que bueno, que tenemos que tratar de conformar, o sea, de mirarnos a nosotros y nuestra relación con Dios, y bueno, y tratar de crecer y progresar y convertirnos nosotros cada día un poco, y no mirar tanto si el otro creció más o creció menos o eso. Bueno, eso me parece. A mí me interpeló y veo acá que hay la preguntita esta que dice, hemos respetado el deseo de Dios de que cuidáramos su jardín. Y viendo la palabra, este impulso totalmente humano y natural y sin filtro que tuvo de matar a su hermano, hace que desde las entrañas de la tierra se escuche la voz de su hermano muerto, ¿no? La sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo. O sea, desde el suelo se siente, se escucha la sangre de Caín que clama, ¿no? Y creo que en este momento nuestra naturaleza está pasando eso, debido a esta corrupción que tenemos en nuestro interior, de no discernir, de actuar impulsivamente, de encontrar esto de la envidia, de ver al otro, de comparar, y de no vivir como hermanos, pensando en el otro, respetándolo al otro, en la diferencia. Eran dos hermanos muy diferentes, que tenían misiones diferentes, totalmente distintas. Entonces, bueno, la pregunta esta me trae este versículo, ¿no? Escucha, la sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo, desde el centro de la tierra. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Creo que la tierra nos está diciendo algo, y lo estamos viviendo en carne propia. Eso nada más. No estamos respetando el deseo de Dios, en definitiva. A mí me impactó o me interpela la pregunta esta de Dios a Caín, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? A ver, parecería esta pregunta ahí en el centro de este texto, de esta perícopa ahí, y también relacionado con lo que Gerardo aportaba, de que a Caín también de alguna manera lo sigue protegiendo Dios. Es un padre que pregunta por todos, se ocupa por todos. Por, en este caso, quien murió y por quien fue el que cometió esa acción. Es decir, estaba preocupado por todos son sus hijos. Parecería que esta imagen, este rostro de Dios como Padre va surgiendo ya aquí desde el Antiguo Testamento y va siendo fuerte, ¿no? Y siempre nos pregunta por el hermano.
Me parece que esa pregunta por lo menos me interpelaba, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? ¿Puedo decir otra cosa? Sí. Bueno, ahí cuando, cuando Dios lo destierra y lo marca para que nadie le pueda hacer daño, esa protección que Dios le da. Hay un paralelo que cuando dice que la sangre de la sangre de Abel clamaba desde la tierra, les leo el paralelo. Hebreos 12, versículo 24. Allí está Jesús, el mediador de una nueva alianza, llevando la sangre que purifica, que clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel. Entonces, en esa protección de Dios, era como, lo veo hoy, que nosotros estamos marcados con la sangre del Cordero, como que Dios nos tiene marcado con la sangre de Jesús para andar en este mundo, que vamos de regreso a la casa del Padre, andar en este mundo y cuidándonos. Es como que ya ahí yo lo siento como que el sacrificio de Jesús era el que marcaba a Caín para que nadie le pudiera hacer daño, esa protección de Dios sobre Caín, y es la protección de Dios que tenemos hoy cada uno después del sacrificio de Jesús, estar marcados bajo la sangre del Cordero. Eso nomás. Bueno, Gabriel, perdón, vos querías decir algo más de este momento y ahí pasamos a... No, yo orar solamente Karina. quisiera compartir lo que a mí me ha llamado un poco la atención y me ha quedado como enredado, por decir. Yo me he quedado como muy detenido cuando dice, el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín ni su ofrenda, ¿no? Y como que entraba en esta pregunta, ¿no? O sea, que ¿por qué será que Dios mira a uno y no mira al otro, ¿no? O sea, mira la ofrenda de Abel y a Caín ya como que me animo a decir como que ya lo desprecia, ¿no? O sea, como que no se ocupa de la ofrenda de Caín. Y pensando y dándole un poquito de vuelta, me quedaba con esto, o sea, esto de que Abel ofreció, digamos, lo mejor y ofreció las primicias de lo mejor de su rebaño, y Caín presentó como un poquito de su cosecha, como que fue a su campo, sacó un poquito así rápido y se lo ofreció a Dios. Pero pensando un poquito más, y me gustaría que alguien también me diera una mano en esto, pensaba en que como en un paralelo, ¿no? En el paralelo cuando Judas traiciona a Jesús, ¿no? Y sale de la casa, y era de noche ya, pero me quedaba con también con lo que ha salido, esto de que el pecado está agazapado a la puerta y te acecha. ¿Y cuál es la situación? No sé, que a mí me pensaba y me hacía reflexionar, ¿no? O sea, tanto con Caín y con Judas, ¿no? O sea, el tener tan cerca a Dios, tanto Caín como Judas, a Jesús, tener tan cerca a Dios y por ahí tener como el corazón ocupado en otras cosas, ¿no? Por ahí tener como el corazón, me hacía pensar en eso, ¿no? Como tener el corazón cerrado, tener el corazón como egoísta también, ¿no? Ante la presencia de Dios, o sea, Judas, como que fue el que rechazó, así tenía a la persona de Jesús teniéndolo enfrente, y Caín, en vez de ocuparse y de ofrecerle el 100% de su fruto, lo mejor, le ofreció lo menos, ¿no? O sea, me hacía pensar en eso, ¿no? O sea, de tener tan cerca a Dios y por ahí rechazarlo por la cerrazón del corazón, por tener el corazón egoísta. Pensaba en eso, yo me quedaba con eso, le quería compartir solamente eso. Bueno, Karina nos va a ayudar a rezar también un poco esto que hemos ido compartiendo
que tiene que ver, me parece oportunamente, con Karina. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame el modo de hacer sentir al otro más hermano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometerme en mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más hermano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que quiero y debo ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más hermano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más hermano, que mis pasos sean tus pasos, mi modo de proceder. Mi modo de proceder. Bueno, gracias. Susana nos va a invitar a pensar cómo podemos caminar o poner en práctica este texto compartido. Susana, está silenciada, no se te escucha. ¿Puede ser ahora sí? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Bueno, gracias. Me comprometo y nos comprometemos a no abusar de los bienes materiales,
cuidando de no derrochar, por ejemplo, el agua, ni desperdiciar alimentos, y tratar de revisar mi ropero, nuestro ropero, para ver si algo que no necesitamos le viene bien a otros. Y yo agregaría, y aunque me venga bien, si le viene bien a otro, me parece que es bueno pensarlo, ¿no? Bueno, vamos a concluir pidiéndole a Dios la bendición para este momento. Muy agradecido a la región litoral que nos ha compartido su Zoom tan generosamente. Le pedimos a Dios que nos acompañe, nos sostenga y que esta palabra la podamos hacer vida en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Gracias a todos. Descansar. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Qué alegría ver. Muchas gracias. Buenas noches. Osvaldo, qué lindo. Buenas Andrés, Chao, gracias. Víctor Hugo. Una Chao. alegría. Vamos, Cuyo.